Abra su Biblia, por favor. Y si no tiene una, pues busque ayuda ahí con alguien que la tenga al lado. Es mejor tener la Biblia en físico, pero no sé si a ustedes les paga lo mismo, que en físico es mejor. La Biblia en físico, en celular, como que no, pero tampoco lo condeno, ¿verdad? Pues, digo, bueno, pero es mejor en físico. Antes, allá en el siglo pasado, en la década de los 60 y de los 70, que todavía era difícil ser creyente, que daba pena a la gente. Yo recuerdo que la iglesia donde yo inicié, allá por los 76, 77, 78, habían hermanos que llevaban su Biblia en bolsas, porque les daba pena andar con ella. Sí, les daba pena. O sus parientes los condenaban por ser evangélicos, ¿no? Pero ella no, ella ahora te mira a los impíos y a los diablos por los medios de comunicación diciendo Dios te bendiga, bendiciones, ¿no? Que Dios te prospere, que no sé qué. O sea, el lenguaje evangélico se ha hecho universal. Ahora ya no se sabe quién es santo y quién es profano, ¿verdad? Quién es moro y quién es cristiano. Ya no se sabe. Porque todos hablan igualito. Entonces dice, escucha, todos son cristianos. ¿No? El diablo diciendo Dios te bendiga, bendiciones, y etcétera. Como dice el Evangelio de Mateo, no solo, no todo el que me diga, Señor, Señor. Y así es la cosa. Bueno, vaya a Filipenses 1:11. Es una acción de gracia que hemos estado viendo en los versos 3 al 11 de Filipenses 1. Que consta de varios aspectos, de ellos lo hace en oración, por estos hermanos de Filipo, lo hace por la comunión que ha tenido con ellos en el Evangelio. En segundo lugar, en tercer lugar, lo hace en amor, porque les ama profundamente como el amor de una madre. En cuarto lugar, también lo hace en una petición específica, que en realidad son tres que aparecen aquí. En el verso 9, hace una oración para que su amor abunde más y más, en ciencia, en toda percepción interior, para que ellos sepan escoger lo mejor. Y en el verso 10 lo hace también para que sean sinceros e irreprensibles, porque vamos al día de Cristo. Y en tercer lugar, que estén llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Él. Vamos al verso 10. A fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En realidad, hermanos, más allá de las ocupaciones terrenales, de las metas legítimas e ilegítimas, de lo que se pueda conseguir legal o ilegalmente, porque hay creyentes que tienen todavía esa dificultades con esas cosas. Debemos de tener nuestro ojo fijo, nuestra mente fija en que Cristo viene, ¿verdad? Y lo que para nosotros los creyentes es más inmediato que la segunda venida de Cristo, judicial, gloriosa, santa, es el tribunal de Cristo, el lugar de nuestra recompensa. Como decía el pastor Cornelio en sus intervenciones semanas atrás, el creyente no debe tenerle miedo al infierno porque es salvo, es una salvación garantizada, pero sí debe tener temor en el sentido de que puede perder sus galardones. Eso sí que es una gran verdad. Vamos a leer, hermanos, en Romanos 8, 22 y 23. Cuando lo tengan listo, díganme amén. ¿Lo tienen listo? Solo un amén. Solo una persona. Listo. Porque sabemos, dice el apóstol Pablo, estamos convencidos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Vuelve a decir, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué más? La redención de nuestro pueblo. Toda la creación gime, pero también nosotros gemimos.
Decíamos el domingo pasado que los primeros frutos en un árbol, en un plantío, dan la esperanza de una buena cosecha futura. Y de igual manera, el Espíritu Santo es sella, que es garantía, que es un adelanto, que es un primer plazo en la vida del creyente de seguridad eterna. Su presencia en nosotros produce fruto espiritual. Y ese fruto que nosotros vamos viendo en nuestros cambios conductuales y de vida, nos hacen avisorar también eternidad. Vaya usted a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Hablemos de ese fruto, no de los frutos. Muchos dicen los frutos del Espíritu. En realidad es el fruto del Espíritu en 9 manifestaciones. Nos dice así. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. ¿Cuántas manifestaciones del fruto de 9? Bueno, estas son 9 características o virtudes que son dadas a los que pertenecen a Dios y tienen el Espíritu Santo. Y estos 9 frutos se entremezclan. Hay un término en el español que es inexplicable, es decir, por caminos sorprendentes, de maneras que no podemos determinar, pero aparecen mezclados en situaciones particulares en la vida del creyente. Cuando los necesita, afloran de la vida del creyente. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto que hoy el Espíritu de Dios manifiesta en nosotros, avisora o nos da la esperanza de eternidad. El amor que menciona aquí. Este es el amor de Dios. Este es el amor ágape. Este es el amor, hermano, que por decisión de la voluntad, que va más allá o que tiene que ver más allá del afecto emocional, también del atractivo físico y del lazo familiar. Es un amor que se caracteriza por servicio voluntario y una disposición incondicional al sacrificio. Es el amor, hermano, que nos hace amar al enemigo, que nos hace amar al que nos ha hecho daño, al que nos ha traicionado, al que nos ha tratado mal. O como me decía una hermana, que usted no sabe cómo ese hombre me trató con las patas. Así el lenguaje. Es el amor de Dios. Es el amor que decide amar a pesar de la ofensa. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Eso no tiene que ver, hermanos, con atractivo físico. Ay, que me gusta esa persona. Qué bonita, qué guapa esa persona. No tiene que ver con lazo familiar. No tiene que ver con afecto emocional. Es una decisión del corazón. No se puede amar a una persona de esa manera, salvo que sea el fruto del Espíritu Santo manifestado en nuestra vida. El creyente que se resiste a amar con el amor de Dios sufre, se amarga, se marchita, se aja, lleva un peso en el corazón toda su vida, se va amargando por dentro, se va destruyendo a sí mismo. El fruto del Espíritu es que amor. Puede encontrarse a la persona que le hizo daño y abrazarlo. Puede saludar a la persona que le hizo daño y darle la mano. Puede dejar de hablar mal de la persona que le hizo daño, porque el Espíritu de Dios le capacita a amar con el amor de Dios. Es un amor que es decisión de la voluntad. Es un fruto hermoso eso. ¿Ah? ¿Qué otro fruto está ahí que sigue? El gozo. El gozo, hermanos, es esa felicidad que está arraigada en las promesas divinas que no cambian y en las realidades espirituales eternas. Es un amor, es un gozo, es una felicidad, hermano, que no depende de las circunstancias. Es un gozo que no se pierde y se puede manifestar aún en las situaciones más dolorosas, más difíciles que le toca al creyente pasar.
Es un don de Dios. El creyente no tiene que forzarse por fabricarlo artificialmente. Solo agradecerle a Dios por el hecho de tenerlo. Tenga para comer o no tenga para comer. Haya perdido a un ser querido o no lo haya perdido. Haya sido traicionado o no haya traicionado en su vida. Ese gozo nadie se lo. Porque es una felicidad hilvanada en el cielo, dada por el Espíritu Santo dentro de su culto y que emerge cuando el creyente lo tiene. Es un gozo, es una felicidad que no depende de tener una cuenta de banco en dólares o tener las prestaciones a plazo fijo, tener resuelta la vida económicamente. No es tener la despensa llena, no es tener las cuentas de ahorro garantizadas. Ay, yo trabajé joven para garantizarme una buena vejez, por eso soy feliz. Hay personas que han almacenado oro y plata como arena del mar y son unos desgraciados. ¿Okay? No tienen paz, no tienen salud, porque el gozo no lo da el dinero. La felicidad verdadera la da el Señor. Puede usted vivir en una covacha, puede vivir usted en un barrio encumbrado, es feliz, porque tiene el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Puede ser que haya tenido muchos hijos en la vida, porque Dios por esterilidad nunca le dio uno. Eres un hijo de Dios y el gozo del Señor lo tiene adentro. Es feliz. El fruto del Espíritu es amor, es gozo. ¿Qué más? Paz. La paz, hermanos, es esa calma interior. Es esa serenidad interior. Es un pozo profundo en el corazón del creyente, imperturbable. Es el resultado de poner toda la confianza en la relación de salvación con Cristo. Saber que Cristo no miente, que todo lo que dice en su palabra es verdad. Y que hay eternidad para la vida del creyente. Llueve, truene o relampaguee. Es la suma total de todo bien, es tenerlo todo. No depende de las circunstancias. Ayer que estábamos con el hermano Juan Ramón en la tierra de su padre, a veces uno quisiera, hermano, que sus hijos no se fueran del país, que estuvieran aquí. Porque cuando vienen a Honduras, cuando los padres se les mueren, son los que más lloran, más sufren. Porque que les mandaron la remesa y los honraron con los títulos que obtuvieron, no estuvieron con ellos. Yo miraba la paz, la serenidad en Juan Ramón. Una serenidad que solo Dios la da, una paz que usted sabe que no es que está haciéndose el fuerte por no llorar, que no está sufriendo, sí sufre. ¿Quién no va a sufrir con la pérdida del padre? Pero una paz que solo Dios la da. Porque sabe que hay una relación firme con Cristo, de salvación eterna, que hace que todo esté bien para el creyente. No es que el creyente se hace el tonto, en el sentido de no identificar sus necesidades y sus carencias, es que sabe que con el Señor lo tiene todo. Tiene paz, amor, gozo, paz. ¿Qué sigue? La paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de soportar, hermanos, los ataques que otros no pueden entender. Es esa conciencia de tranquilidad para asumir las situaciones más dolorosas y irritantes en la vida. Que yo no doy contra, hermano. Si a mí me tiran el primero, yo también regreso el segundo. Cuando el Señor estaba siendo objeto de aquel juicio sumario, vino un hombre y le pegó una trompada, recuerdo. El Señor no era la víctima, era el juez en ese momento. Cuando pierde la paciencia, el sumo sacerdote le dice:
te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres el Hijo de Dios. Y le dijo al Señor, tú lo has dicho. No lo niego. Tú lo has dicho. Soy el Hijo de Dios. Tú lo llevó a la cruz. Nunca perdió la paz. Ni siquiera ante Pilato. Pilato le dijo, a mí no me respondes. Y le dijo al Señor, no tuvieras autoridad si no te fuera de él. Nunca perdió la paz. ¿Qué fruto del Espíritu? O sea, es una capacidad, hermano, de poder soportar los peores ataques que le pueden hacer a uno. Porque le va a gustar que le pisoteen su dignidad o que la acusen de cosas falsas. O por esas redes fecales ahora que le quitan la dignidad a usted y lo destruyen. Segundo. Rebota de aquí a los hondureños que están en Europa, los hondureños que están en Estados Unidos, Canadá, en Sudamérica, en el Oriente, y de ahí viene el rebote a aumentar la cosa y lo deshacen, lo hacen crisis. La paz es parte del fruto del Espíritu. El creyente no pierde la paz. Puede ponerse sosiego en las circunstancias más difíciles. Con su familia, con sus amigos, con sus parientes, e inyectar paz. No es bien te alabe, es que la tiene por dentro. Entonces puede generar paz en medio de los conflictos. ¿Qué más hay del fruto? La paciencia, perdón, la benignidad. La benignidad, hermanos, es ese interés genuino por las personas. No es que usted anda sobre la jugada por los demás, a ver qué saca. Eso no es benignidad. Ser benigno, hermanos, es tratar con amabilidad a los demás, como Cristo me trata a mí. Uno es amable con las personas, hermanos, no para ganar simpatía. Como los políticos que abrazan a la gente y después se van al baño a lavarse con alcohol. Es una amabilidad sincera. Es ser benigno. Cristo no me trata sin interés. Cristo no está viendo a ver qué saca de mí. Es que tiene hambre. Amén. Él es benigno conmigo. Y los creyentes podemos también aflorar esa sección del fruto del Espíritu también. Ser amable como Dios. Aunque esté anda llorando por dentro, ya me ha afligido. No debe soltar una sonrisa o un acto amable hacia las personas. ¿Qué más hay aquí? La bondad. La bondad, hermanos, tiene que ver con esa excelencia moral y espiritual que nos hace tomar la iniciativa de hacer actos de bondad con las personas, aunque no esté fregado. El Señor nos manda a ser bondadosos con las personas y a compartir con las personas en su necesidad. Nadie es tan pobre que no pueda darle algo. Hacer con su derecha y que su izquierda no lo sepa. No poner bocina. ¿Sabe qué impresionó al Señor con aquella viuda que dio las dos blancas? Hemos leído los evangelios. El Señor estaba parado en ese momento en una sección del templo donde ponían unas grandes ánforas así para que la gente ofrendara. Al templo nadie entraba, solo los sacerdotes. Todo esto eran los atrios. El Señor observaba cómo los ricos pasaban por ahí y echaban aquel chorro de monedas que sonaba, ¿verdad? Pilín, 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 pilín. Y ellos lo hacían, hermano, porque ellos querían exhibirse. Mire todo lo que ofrendían. Y viene aquella mujer y echa aquellas dos blanquitas. Esta mujer ha dado más que todo esto que debemos tener. Porque dio de su necesidad, dio todo lo que tenía. Esas ofrendas, hermanos, serán usadas para la reparación del templo, para los gastos del templo y todo lo demás, y para ayudar a los necesitados. Entonces, esta característica, esta virtud del fruto del Espíritu Santo, ¿qué bondad tiene que ver con eso? ¿Qué otra hay ahí?
La fe. Alguien podría decir, aquí está hablando de la fe que habla montaña, que dice que no, en el contexto lo que está hablando aquí es fidelidad. Dios capacita al creyente para ser leal y digno de confianza. ¿Cómo falta esta virtud? Usted le pueda venir a un hermano y contarle una situación y ver que no se la va a dividir, que no va a traicionar su confianza. En realidad, está convirtiéndose en su confidente porque es una persona leal, digna de confianza, que va a orar por usted, que se va a esforzar por usted, que no va a ser periódico con su necesidad con los demás. No se va a poner un megáfono a gritar y me contaron esto. Es ser fiel. De eso está hablando aquí. Fidelidad, leal, digno de confianza. Y en la comunidad de los creyentes, ¿cómo hace falta eso, hermano? Porque es tremendo cuando usted confía algo a una persona y de repente, ni siquiera por un segundo, un tercero, sino por un décimo, un veinteavo, se da cuenta que tiene ya Jesús. Y en vez de hacer un bien, hicieron un mal. Esa lealtad, eso es de ser digno de confianza, de ser leal, solo puede ser un fruto del Espíritu Santo. Porque el hombre no es así. En su naturaleza caída, el hombre no es así. Es un fruto del Espíritu. ¿Qué más hay? La mansedumbre, hermanos, tiene que ver con esa actitud amable y humilde de poder aceptar las ofensas sin buscar retribución ni venganza. Me lo hiciste hoy, vas a ver. Solo voy a esperar que se den las coyunturas necesarias, me la vas a pagar. El creyente no es así. No es que se traga las cosas para hacerse daño, sino que active el perdón de Dios. Por eso le digo que esto tiene que ver con las características iniciales del fruto. Se entremezclan, actúan entreveradamente. Eso tiene que ver con mansedumbre. No es ser menso, no es ser tonto, es actuar como Cristo actuó. El Señor le dijo a el último evangelio que fue escrito también. Creo que debe que ser. Don Juan, y el penúltimo. ¿A dónde aparece la portada de la oreja del ciervo? En el huerto. El evangelio de Juan. Ahí, ¿verdad? Ahí aparece. ¿Cómo se llamaba el siervo? Alto. Ahí ha pasado todo el peligro, ya se podía decir. 100 años después pasa. El Señor le dijo, guarda la espada. Si yo quisiera, no lo traigo una legión de antes. Pero mi reino no es de este mundo. Ese más seguro. Dejarlo en las manos de Dios todo. Los abogados que están aquí, levanten la mano. Lo voy a hacer publicidad. A ver cuántos son. No todo lo legal es lo justo. ¿Sí o no? Muchas veces se construyen a conveniencia. ¿Sí o no? ¿Y quién es el único justo? El Señor. Por eso el Señor dejó su causa en la mano de Dios. Si quien va a querer tener una retribución o venganza, o ver en aquella persona que le hizo daño en algún momento, la paga, ¿verdad? Que usted no se la dé, se la dé otro. La segunda, tiene que ver con su misión a la palabra de Dios. Tiene que ver también con la disposición a hacer el Señor. Tiene que ver también con tratar con consideración a los demás. Déjenlo en las manos de Dios.
Puede ser que la justicia se lo niegue, hermano, pero de la justicia de Dios nadie se escapa. No porque usted lo quiera, que Dios es justo. ¿Se entiende? Dios es justo. ¿Qué más? La templanza. La templanza es literalmente dominio propio. Es restringir apetitos y pasiones. Así de sencillo. ¿Qué más dice? Contra tales cosas no hay. Estas son 9 características, 9 virtudes que tienen los que son de Cristo y tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, quien es lleno del Espíritu Santo y manifiesta su fruto, no tiene necesidad de una ley externa que le obligue a producir la conducta y las actitudes que Dios demanda. Eso es lo que dice. O sea que en quien se está manifestando el fruto del Espíritu Santo, no tiene obligación de nada externo que lo obligue a actuar correctamente, porque ya está actuando correctamente por acción del fruto del Espíritu Santo que se está desarrollando en su vida. Por eso el texto de Romanos nos dice eso. Sabemos que toda la creación viene a una y aún está con dolores de partes. Hay fruto de Dios en nuestras vidas y por lo tanto esto nos provee esperanza que un día vamos a ser semejantes a Cristo, ¿no? Vamos a buscar otro texto en Romanos 7:24. Es cierto que tenemos el fruto del Espíritu Santo emergiendo, desarrollándose en nuestra vida cada día. Nos vamos asemejando más a Cristo a través de Él, pero también por dentro gemimos con tristeza a causa de la pecaminosidad que aún hay. Va saliendo de aquí el templo, va bien, y se mira, va bien, se va bien y de repente le cruza alguien por ahí, como dicen los chapines, la agarramos. Mire lo que dice aquí, Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo miraba con tristeza, hasta con frustración, su propia pecaminosidad. Se lamentaba por su pecado, no estaba de acuerdo con su comportarse así. La verdad, hermanos, que un creyente va a poder percibir su pecaminosidad en relación directa a la claridad con la cual vive la santidad y la perfección de la ley de Dios. Entre más usted lea la palabra de Dios, entre más medite la palabra de Dios, entre más venga la congregación y se exponga los mensajes de la palabra de Dios, usted va a ir percibiendo mejor su pecaminosidad. Y se va a dar cuenta que usted no es ninguna mansa paloma. Usted necesita depender de Dios cada día. Y necesita que el fruto del Espíritu Santo se manifieste y someterse a la voluntad del Espíritu Santo para que manifieste su fruto y dome los residuos de la vieja naturaleza que hemos tenido. Nuestro proceso inició con la elección de Dios en la eternidad. Y eso incluye también el hecho de habernos constituido en sus hijos al momento de la salvación. Esto es parte de esa enseñanza Romanos 8:21 y 23. Busque ustedes su Biblia, por favor, acompáñenme. También en Gálatas 4:5-7. Mire lo que dice aquí. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos que este es un término legal, la adopción de hijos. El verso 7.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí, hermano, nos está hablando de pecadores culpables que están bajo la demanda de la ley, bajo la maldición de la ley por no cumplir esa demanda. Y que están en una necesidad extrema de un Salvador. Legalmente, ¿qué es la adopción? La adopción, hermanos, es incorporar a una familia una persona que ha sido engendrada por otra persona. Por ponerlo en términos simples, ¿verdad? Y como las personas no regeneradas son hijas del diablo, así lo dice la palabra de Dios, ve usted las parábolas de Mateo 13, especialmente la del trigo y la cizaña, la única manera como un hijo del diablo se puede convertir en un hijo de Dios es por medio del proceso de la adopción espiritual. ¿Entienden? Eso tiene que ver con esto que nos dice Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación tiene una y uno está con dolor de parte hasta ahora. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, hermano. No había otra manera de ser. Por naturaleza éramos hijos del diablo. Así lo dice Romanos, Mateo capítulo 13, habla del trigo y la cizaña. Hay trigo y hay cizaña, entremezcladas, mientras estemos en este mundo. Los ayudantes del dueño del sembradío le dijeron, ¿quieren que cortemos la cizaña? El problema es que son bien parecidos, son casi iguales. Nada más que el grano de uno es alimenticio y el grano de la otra es tóxico, es mortal, es venenoso. No, le dijo el dueño, esperen, que llegue el tiempo postrero. Los ángeles se van a encargar de él. Van a cortar el trigo, lo van a poner en la guerra del Señor. Y la cizaña irá a su propio depósito, al todo eterno. Hermano, esto es maravilloso. ¿Por qué usted vino por dentro al ver su comportamiento, su conducta contraria a la voluntad de Dios todos los días? Esa lucha que usted tiene por dentro, está por dentro. Todos los creyentes luchamos por dentro con nuestra naturaleza pecaminosa, porque ahora vivimos en un mundo de maldad y de corrupción. No hay por dónde pasar. No vivimos solo en este mundo, vivimos en Cristo. Nosotros no solamente nos tropezamos con los efectos del pecado del hombre todos los días en esas calles de Dios, también miramos el perdón, la misericordia, el trabajo de Dios en la vida de sus hijos. Bien. Muy bien. Vamos a ver también otro texto, en Romanos 8, 29 y 30. Toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta hoy. Un día, hermanos, vamos a ver la realización plena de nuestra herencia, que es nuestra glorificación. Por fin, libre de este cuerpo de pecado. Este vejestorio lleno de tentaciones y de maldad. Por fin. Mire qué hermoso lo que nos dice ahí, Romanos 8, 29 y 30, ¿verdad? Mire que esto se nos está hablando a nosotros, los creyentes. ¿Qué dice ahí? A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ustedes, los que son viejos oyentes de BBN, han escuchado las enseñanzas traducidas de León Strauss. ¿Quién lo traduce? Llega hasta aquí. León Strauss en realidad comentó todo el libro romano. Cuando llega aquí, hasta aquí llega. Y cuando trata estos dos versículos, los obvia en el significado que realmente tienen. Y cuando llega al capítulo 9, 10 y 11, hasta ahí nomás llega Romano, te dice, pucha, esto del León Strauss lo dejamos hasta el capítulo romano, pero no. Este es el capítulo 16, que pasó con el resto.
porque los capítulos que siguen reafirman este tema de la elección. Aquí, hermanos, no solamente nos está diciendo que Dios conocía de antemano en su omnisciencia quiénes iban a venir a Cristo. Esa omnisciencia ni usted ni yo la tenemos. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio por criatura. En Mateo 28, ¿sí o no? Usted sabe quiénes son los que van a ser salvos. Usted es Dios, hermano, está en el lugar equivocado. Debe estar en el tercer cielo. Sí es cierto, sí habla de la omnisciencia de Dios este texto. Dios sí sabe, y siempre ha sabido quiénes son los que van a venir a Cristo. Pero también se refiere aquí a su decisión predeterminada de iniciar una relación íntima con nosotros y derramar su amor en nosotros. Se trata de la elección de Dios. Así como la hermana Ana Rosa, que vive en el Cerro Grande, son las 3. Ella elige si se va a ir por el Chile, si se va a ir por el anillo, o si se va a ir allá por el Oro a salir a la carretera. ¿Usted elige sí o no elige? Y van a María igual. Eligen ustedes, ¿verdad? Y es una decisión de ustedes. O alguien le comprar un negocio bajo el mercado. Y vos decís, bueno, voy a llevar un aguacate o aguacate. Si te gusta el argote, si te gusta el redondo, el conchudo o el otro, ¿elegís o no elegís? Ahí te está poniendo una pistola en la cabeza y tú la llevas, vos elegís porque Dios no puede elegir, ¿no? Si Dios es amor infinito, porque Dios no puede elegir. Porque le quiere quitar a usted la prerrogativa de Dios de su elección. Aquí se trata, hermano, de la decisión predeterminada de Dios. De derramar su amor en nosotros. De iniciar una comunión íntima con nosotros. Se trata de su elección. Dios escoge y destina para su propio fin el ser escogido por Él para ser semejantes a Cristo. ¿Sabe usted que ese es el propósito en Dios de nuestra salvación? Que usted y yo seamos semejantes a Cristo. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios tiene la necesidad de instalar su fruto en la vida del creyente? Para que en este tramo de la vida terrenal el creyente se parezca a Cristo. Seamos semejantes a Él. Eso va a tener una consumación regia, final, completa, feliz, el día que usted reciba el cuerpo de gloria. Y la semejanza a Cristo sea total, sea plena. Ese es el propósito de la predeterminación de Dios. Es un misterio, es algo maravilloso, hermano. ¿Por qué a mí no a otro? No sé, pregúnteselo a Dios. La palabra del Señor deja bien claro, hay hijos del diablo y hay hijos de Dios en este mundo. Lea Génesis 1, lea Génesis 2, lea Génesis 3. Simiente de Dios y simiente de Satanás. No hay tales nefilim. No hay tales gigantes que se desarrollaron por relaciones sexuales entre seres asexuales como son los ángeles y seres terrenales. Había una simiente tan degradada ya en ese momento que se dio ese fenómeno. Hijos de Caín, hijos de Abel. Mire otro texto que vamos a ver aquí en Romanos 7:5. Ahí cerca. Y si les voy a robar 5 minutos, o me lo conceden, hermano, porque el domingo no sabemos predicar nada. Un hermano que solo Dios de la mente, el pastor de amén, ya terminamos. Mira lo que nos dice aquí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
Perdón, hermanos, era Romanos 6, versos 6 y 2. Yo sabía que me había ido un poco adelante. Romanos 6, versos 6 y 2. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora vamos al verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Leímos el 6, 6, ¿verdad? Aquí, hermano, nos está hablando de esas propensiones pecaminosas que se entrelazan, se entremezclan con nuestras debilidades y con nuestros deleites humanos. Ciertamente que el viejo hombre está muerto. Eso nos dice Romanos, capítulo 6. Está muerto. Pero este cuerpo de carne, todavía el pecado tiene un pie sobre él. Este cuerpo de carne, lo que se llama ahí, es ese cuerpo de carne. Ese cuerpo de carne es el último repositorio que tiene el pecado en el creyente. Es ahí donde el pecado encuentra vulnerable al creyente. ¿Se entiende? Este cuerpo de carne tiene un cerebro, ¿sí o no? Y este cerebro tiene procesos mentales, ¿sí o no? Y de aquí de la mente, surgen tentaciones al alma para satisfacer deseos pecaminosos. Por eso el apóstol Pablo, la creación gime y también nosotros gemimos. El momento de nuestra redención plena, el día que seamos semejantes a Cristo, que no quiere eso, hermano. Elías, cuando andaba huyendo de Jezabel le dijo: mira, perdete, porque así como le hiciste a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, mañana va a estar igual tú. ¿Sabe qué estaba haciendo Jezabel, hermano? Le dio 24 horas de vida a Elías. Mira, se fue al desierto. Ya vinieron los cuervos por naturaleza no sacan los ojos a la persona. Un cuervo manso, un cuervo que no se come la carne que lleva, que solo vive en lo podrido. Ese fue el instrumento de Dios para sostener la vida al pelón. Le dijo: Señor, me quiero morir. Estaba deprimido, pero deprimido al 100. Eso es lo que dice el apóstol Pablo: yo mismo. En realidad lamento mi condición pecaminosa y espero la redención, redención de mi cuerpo, la redención plena. Hoy sí vamos a Romanos 7:5, 7:15, 7:5, perdón. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué nos está hablando, hermanos, de esa condición no redimida? De esos residuos que acompañan al creyente hasta el momento en que reciba su cuerpo de gloria. ¿Sí va a ser? Vamos a ver otro texto, Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mire lo que sigue: el cual que transformará. Mire cómo define el apóstol Pablo el cuerpo de carne. ¿El cuerpo de qué? De la humillación nuestra, para que sea que semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Aquí nos está hablando, hermanos, de algo maravilloso.
Los que hemos perdido un ser querido en los últimos años, ya partido con el Señor, ese ser querido hoy está vivo en Cristo, en el cielo. El día que ocurra la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, ese cuerpo, ese espíritu, saldrá al vuelo de la presencia de Dios a recibir su nuevo cuerpo. Y los que estén vivos para cuando eso ocurra, sus cuerpos van a ser transformados. Aquí enlácelo con Romanos 6, enlácelo con Romanos 7, enlácelo con Romanos 8. Este es un cuerpo de humillación. Un día va a ser un cuerpo semejante a la gloria suya. Ese es el objetivo de la predestinación, ser semejantes a Cristo. Por eso hemos sido adoptados en la familia de Dios. ¿Amén? Por eso el Espíritu Santo ya trabaja en nosotros, asemejándonos a Cristo a través de la manifestación de su Espíritu. Vamos a finalizar con un texto en 2 Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino que, desde el verso 2, repito, ¿verdad, Martín? 3 y 4, repito, el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales, subraya en su Biblia, nos ha dado que preciosas y grandísimas promesas. Subraya lo que sigue, para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser que participantes de la naturaleza divina, y huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus concupiscencias. Ese término, naturaleza divina, no difiere mucho de nacer de nuevo, estar en Cristo, nacer de lo alto, ser morada de la Trinidad. El resultado final de todo esto que usted ve, estas grandísimas promesas que dice Romanos 1:4, de la salvación, es que hoy, hermanos, en esta edad presente, ya somos hijos de Dios. Y un día se consumará plenitud cuando seamos semejantes a la gloria suya, con un cuerpo de gloria, dejando este cuerpo de humillación para ser un cuerpo semejante a la gloria suya. Amén. Termino leyendo Romanos 8, 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, el fruto del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, el día que sean resucitados los santos en Cristo, y la iglesia sea arrebatada y llevada en el cielo. Esa es la meta del creyente. Es que Cristo viene por segunda vez, ya todos lo replican, ¿verdad? Cristo viene por segunda vez, Cristo viene por segunda vez después de la gran tribulación. Porque nosotros esperamos es el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de aquellos familiares nuestros que murieron en el Señor en ese momento. Puestos en pie, vamos a ver. Señor, te damos gracias infinitas por la grande misericordia y compasión de hacernos tus hijos hoy en esta edad presente. Y hoy el Espíritu Santo manifiesta su fruto en nosotros. No necesitamos leyes externas que nos ayuden a producir la conducta y la actitud que te agrada, porque ya el Espíritu Santo está manifestando ese fruto. Si estamos en Cristo y lo estamos manifestando, ayúdanos a vivir, Padre, como enseña el apóstol Pablo en Filipenses 1:9, de una manera sincera e irreprensible, preparándonos para el día de Cristo. Suple las necesidades de tus hijos en todos los órdenes de la vida, pero no olvidemos, Padre, que más allá de las provisiones materiales y temporales, tenemos una meta eterna. El día que tú vengas a recoger tu iglesia, estar en el tribunal de Cristo, recibir nuestro galardón y ser semejantes a tu Hijo Jesucristo, por lo cual nos has escogido y nos has destinado.
Así oramos y te damos las gracias en el Espíritu